glorificarte. Gracias por la salud que nos das. Señor, hemos separado este tiempo para venir aquí a entregar nuestra alabanza, nuestra adoración, para bendecir tu santo nombre. Y todo esto lo hacemos, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó. Señor, te alabamos y te exaltamos por quien tú eres. Sin duda, tú has sido bueno con nosotros y eso es un motivo más para alabarte y adorarte. Pero lo hacemos, Señor, no por lo que nos das, sino por quien tú eres. También, Padre, hemos separado este tiempo para venir a tu casa y escuchar el consejo de tu palabra. Y nuestra mente y nuestro corazón, Señor, están abiertos para escucharla. Y si hay algo que necesitamos entender, que tú nos hables en esta mañana, en esta mediodía. Y si hay algo que tenemos que cambiar, que tu palabra nos confronte. Y que el poder de tu Espíritu Santo en esta mediodía nos dé la fuerza, Dios, si es necesario hacer cambios. Señor, nuestra mente y nuestro corazón están abiertos y dispuestos para escuchar el consejo de tu palabra. Gracias, maravilloso Dios. Le voy a pedir que abran su Biblia en Marcos 1:16 al 18. Pueden ocupar sus lugares cuando encuentren esta porción de la Biblia. Yo lo leo y ustedes me siguen por su lista, por favor. Y es Marcos 1:16 al 18. Y dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. El tema de la predicación en esta mediodía es los hábiles artesanos de Dios. Lo repito, el tema de la reflexión en esta mediodía es los hábiles artesanos de Dios. Ahora, ¿cuál es el significado de artesano? Artesano es un concepto vinculado o relativo a la artesanía. La artesanía, por su parte, hace referencia al trabajo realizado de forma manual por una persona sin ayuda de la energía mecánica. Es decir, los que hacen dulces, pulseras, comida, collares. Todo esto es ser la artesanía. El producto que se obtiene de la labor manual recibe el mismo nombre. Dios llamó y llama a hombres y mujeres en forma personal, así como llamó a Pedro, que era pescador, es decir, artesano, porque lo hacía con sus manos, así como llamó a Pablo, constructor de tiendas, que era un artesano porque trabajaba con sus manos, así como llamó también a Juan, el remendador de redes, que era artesano porque trabajaba con sus manos. Así nuestro Señor Jesucristo está buscando hoy día artesanos para su obra. Y lo que quiero decirles también es que no hay patrón definido para el llamado. Es decir, Dios no te llama por lo que tú eres. Dios no te llama por lo que tú sabes hacer. Dios te llama no importando quién seas, de dónde seas o qué habilidades tengas. Y en esta tarde, a través de la Biblia, vamos a ver el llamado de estos tres hombres y el trabajo que realizaron. Vamos nuevamente a Marcos 1, versículos 16 y 17. Marcos 1, 16 y 17 dice: andando junto al mar de Galilea,
vio a Simón Pedro y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Número 1, el llamado de Pedro. Lo leímos allí en el versículo. ¿Qué era Pedro? Era pescador. El Señor Jesucristo vio a Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar de Galilea. Los vio pescando, los vio echando la red. ¿A cuántos les gusta la pesca de aquí? Nadie. Más o menos. La pesca con red es masiva y es mayor, porque no es lo mismo ir a pescar con anzuelo, porque con anzuelo tú vas, agarras, lo fabricas, el sedal, pones el anzuelo, luego agarras una lombriz viva, artificial, o le pones masa también, o unas cosas que se fabrican y todo eso, y se lo pones, y luego lo avientas. Pero si vas a pescar con anzuelo, vas a sacar uno, y si te va bien. No es lo mismo pescar con anzuelo que con red. También si vas a la pesca, los que saben un poco también, o un poco más, se pesca también con arpón. ¿Alguien sabe lo que es arpón? No. Es como una pistolita larga que trae una flecha de acero. ¿Un qué? Bueno, un palo picudo. Un picudo. Entonces estás ahí pescando en silencio, porque ese es el secreto de la pesca. Estás en el agua con el visor y estás así, y luego si pasa un robalo así, te disparas y al sartén. Pero es uno, y no es lo mismo pescar con arpón que con red. Pescar con red es pescar muchos peces a la vez, porque tú vas e instalas la red y la puedes dejar ahí e irte, si te gusta divertirte, ir a pescar con el anzuelo mientras los peces solos caen, o te pones de acuerdo con los amigos, como algunos le hacen, ponen la red y se van metiendo muy atrás y se vienen todos haciendo esto en el agua. Ahí hay una clase de pesca para que los peces caigan en la red. Y no es lo mismo pescar con anzuelo, con arpón, hacerlo con una red, porque con la red pescas muchos peces a la vez. Y el ministerio de Pedro así fue usado como un instrumento. Y en Hechos 2:37 al 42 dice que cuando él predicó se convirtieron 3,000 almas. Y también en Hechos 4:4 dice que cuando él habló se convirtieron 5,000 almas. Y así como Pedro, el creyente es llamado a echar su red. ¿Y dónde se puede echar la red? Donde se necesite Jesús de Nazaret, donde hay necesidades espirituales y donde puede dar en contribución su tiempo. El creyente es llamado a echar la red. ¿En dónde tenemos que echar la red? Tenemos que salir a predicar la palabra del Señor. Porque ¿dónde necesitan conocer a Jesús de Nazaret? ¿Dónde lo necesitan? En todos lados. ¿Dónde hay necesidades espirituales? En muchos lugares. Y nosotros tenemos que dar de nuestro tiempo para poder predicar la palabra de Dios. Y hay un secreto en la pesca, que cuando tú vas, debes de ser paciente. Y el que echa la red debe de ser paciente. Y debe de pescar por necesidad y no por pasatiempo. Y cuando la red está llena, debe de tener suficiente fuerza para sacarlo.
dice aquí. La fuerza de un pescador con red espiritual está en la palabra. Cuando nosotros salimos a predicar, tenemos que conocer la palabra de Dios. La fuerza de un pescador con red espiritual está en el Espíritu Santo. Tenemos que buscar la poderosa presencia de Dios. La fuerza de un pescador con red espiritual está en la oración. Así es que, mis hermanos, hay mucha necesidad. Y así como Dios llamó a Pedro, nos llama a muchos de nosotros. Y tenemos que salir a hacer el trabajo. Pero ¿qué necesitamos? Llenarnos de la palabra del Señor. Hermano, no es posible que pasen semanas y semanas o días y días y que no podamos agarrar la palabra del Señor, porque en la palabra de Dios encontramos paz, tranquilidad y sabiduría, y lo que el mundo necesita escuchar no solamente son tus buenos deseos, sino es la palabra poderosa de Dios que viene y cambia los corazones. La gente necesita escuchar una palabra ungida con el poder del Espíritu Santo. Y la gente necesita encontrar en nosotros hombres de valor, mujeres de valor que buscan la presencia del Señor a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer ahora Hechos 18:3, por favor. Hechos 18:3. Igual, si quieren verlo, acá está enfrente también, para los que batallan con la vista como yo. Y dice Hechos 18:3: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Número 2, el llamado de Pablo. Pablo tenía como oficio construir tiendas. Ahora, si yo quisiera construir mi casa, yo sé cómo la quiero y sé cómo la quiere mi esposa. Pero ¿cómo me ven a mí construyendo una casa? No sé específicamente lo que se necesita. Yo sé que van los ladrillos sentados y que tienen que ir derechos, sé algunos procedimientos como poner un hilo de aquí hasta allá, como poner una manguera con agua para que esté al mismo nivel. En teoría lo sé y lo he visto, pero realmente yo no sé construir. Puedo ser chalán, como lo he hecho muchas veces, y tráeme una tina de mezcla y eso, pero aguanto 3 o 4 y ya después ya no puedo, porque no estoy acostumbrado. Pero si quisiera construir alguna casa, pues a lo mejor, pues aquí le preguntaría a Alex, que sabe de construcción. ¿Quién más trabaja en la construcción? Bueno, ahorita está Alejandro, pero hay otros. Le preguntaría a ellos, porque ellos saben lo que se debe hacer para construir una casa. Y eso es lo que hacía Pablo: construía tiendas, edificaba tiendas. Y el llamado de Pablo fue a edificar la iglesia, y lo podemos constatar a través de su historia. Su amor por Dios y por la iglesia era grande. Por eso, cuando él hacía sus visitas o sus viajes, siempre trataba de edificar con sus palabras, siempre trataba de construir en ellos fortaleza. Les aconsejaba y les decía: trabajen como un cuerpo, todos unidos, y permitan que la unidad sea un testimonio en medio de tanta perdición. Filipenses 4, 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
En su ejemplo, Pablo construía puentes entre los hombres y Dios. Filipenses 4, 12 y 13 dice: les enseñó y les dijo: puedo tenerlo todo o puedo tener nada, pero una cosa sí sé, y es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo construía fortalezas porque su fundamento lo era Cristo. Y él mismo lo afirmó en 1 Corintios 3:10: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Miren lo que dice aquí: como constructores de tiendas emplearemos buenos materiales. Dios no quiere trabajos chapuceros, trabajos mal hechos ni mediocres. Lo que hagamos para Dios, hagamos lo bueno y bien. Pablo hacía las cosas bien, y de la misma manera así lo debemos de hacer nosotros. Vamos ahora a Mateo 4:21, por favor. Mateo 4:21 dice así: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban, ¿qué hermanos? Sus redes, y los llamó. Número 2, el llamado de Juan. Número 3, perdón, el llamado de Juan. Dice que el trabajo de Juan parecía simple, porque lo que él hacía era remendar redes. Parecía muy simple, pero en verdad tenía mucha importancia. ¿Por qué tenía importancia? Porque si tú querías iniciar una pesca, pero las redes estaban rotas, no se podía iniciar. Y con redes rotas, obviamente, no se podía pescar. Imagínate iniciar la pesca y que tú eres el encargado y te dicen: vamos a iniciar la pesca, echen las redes. Sí hay mar, pero están rotas. ¿Qué pasaría? No pescan nada. Porque con redes rotas, el trabajo sería un fracaso. Porque ¿qué ibas a detener con redes rotas? Nada. Con redes rotas, es claro que no recibirías paga. Porque si tu trabajo era ser un pescador, al momento de llevar la mercancía que tú sacaste, ¿qué mercancía llevarías? Nada. Porque las redes estaban rotas. Porque podrías ser el mejor pescador, podrías tener la habilidad grande para nadar, para moverte por el agua, para poner las redes, pero si tú tienes las redes rotas, de nada te servirían todas tus habilidades. Podrías ser el mejor pescador que haya existido, podrías llamarte, ¿cómo se llama? El Aquaman. Pero si tienes las redes rotas, no lograrías el objetivo: pescar. Y el trabajo de Juan era muy importante. Aunque se lee simple, aunque se lee como algo simple, el remendador de redes, el que cose las redes, pero en realidad era muy importante. Leemos esto: si hay algo que necesitamos en nuestros días, es un ministerio que remiende redes, porque no se puede pescar con redes rotas. Si hay algo que necesitamos en nuestros días, es un ministerio que remiende redes, porque no se puede pescar con redes rotas. Hay redes que se rompen con el chisme, con la murmuración. Pero esa red tiene que ser remendada. Que a veces debemos de tener un buen
muchos años yo estuve en otra iglesia, ¿no? En otra ciudad, pero ellos tenían una característica y tocaba con un grupo de alabanza, a lo mejor soñaba porque había de todo, buenos instrumentos y todo, pero ellos tenían una característica: hablaban, chismeaban y murmuraban mucho. Y yo solamente me callaba hasta que una vez me paré y me fui. Y me dijeron: ¿por qué te vas? ¿Necesitas hablar de esto con nosotros? Dije: no, yo vengo aquí a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y yo no vengo a meterme en estas cosas. Y ahí yo marqué. Hay redes que se rompen por el chisme y por la murmuración. Tú tienes que remendar esas redes. Cuando alguien venga a ti con chismes, con murmuración, hagas a un lado y no les tomes importancia, que ellos sepan que tú no estás ahí para eso. Hay redes que se rompen con la mundanalidad, porque ahora todo es permitido. Ahora hay tanta mundanalidad en la iglesia que ya no es pecado. Y hay redes que se están rompiendo por la mundanalidad que estamos dejando que entre. ¿Y qué es lo que pasa con las redes rotas? No podemos tener una buena pesca. Hay redes que se rompen por los vicios. Hay redes que se rompen por el pecado. Porque ahora es tan fácil pecar y decir: es la gracia de Dios. Pero yo tengo bien claro que cuando tú conoces a Cristo, tienes una aberración al pecado. Pero no es posible que tú conozcas de Dios y que decidas pecar. Y hay redes que están rotas porque el pecado lo está haciendo. Yo siempre lo he dicho y lo digo de mí mismo: yo soy un hombre imperfecto y siempre lo he ejemplificado así. Si yo voy en la vida, ahorita si me salgo y voy a caminar de aquí hasta la cascada, mi deseo no es caerme, pero como voy caminando, en algún momento quizá una piedra que no vi, una caja que no vi, puedo tropezar y caer, pero no lo voy a hacer por decisión propia. Y hay redes que están rotas por el pecado, porque tú has decidido actuar de la manera mala. Hay redes que están rotas por lo que vemos y por lo que hacemos. Hay redes que están rotos por la vida que vivimos. Pero cuán importante es un ministerio lleno del amor de Dios, que vaya y busque remendar o reparar lo roto con el amor de Dios, con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Cuán importante es un ministerio lleno del amor de Dios, que vaya y busque remendar o reparar lo roto con el amor de Dios, con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Porque si hay redes rotas, necesitamos llegar nosotros con una palabra llena del Espíritu Santo para poder remendar lo que está roto, porque eso se necesita. Pedro inició la obra, Pablo le edificó y Juan la reparó. Yo le pregunto en esta tarde: ¿para qué te ha llamado Dios? Léanlo conmigo acá. ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Te ha llamado a iniciar algo? ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Te ha llamado a iniciar algo? Pues yo te digo en esta tarde: hazlo. Si Dios te llamó a iniciar algo, hazlo. Y te digo algo: que tu púlpito sea una calle, que tu público sea la gente de los camiones. Inicia lo que Dios ha puesto en tu corazón, pues es necesario.
porque estamos aquí para aprender y eso es bueno. Y hay gente, no solamente yo, que se sube aquí y predica la palabra de Dios, pero en muchos de nosotros hay un fuego que nos lleva a predicar la palabra de Dios y necesitamos un público. Y ese público muchas veces está en la calle. Inicia lo que Dios ha puesto en tu corazón. Empieza a predicar la palabra de Dios, porque es necesario. Te ha llamado a edificar algo. Te ha llamado a edificar algo. Edifica con amor. Te ha llamado a edificar algo. Edifica con tu ejemplo, como lo dijo Pablo, lo que viste, lo que oíste de mí. Edifica con tu ejemplo, que la gente pueda ver en ti a Jesús, que tú seas un reflejo de la palabra de Dios, que no hables del amor de Dios y que tu fruto sea todo lo contrario. Claro que estoy hablando con personas imperfectas, porque todos somos imperfectos. El único perfecto es Dios. Pero edifica con tu ejemplo, que tengas la capacidad de decir como Pablo: mírame a mí. Edifica con la palabra de Dios. Qué bonito es que de nuestra boca siempre salga la palabra de Dios, porque hay mucha necesidad de la gente. Y a veces podemos nosotros hilvanar buenas palabras, tener buenas palabras, decir cosas que lleguen al corazón y que muchas veces hagan llorar a las personas, que las hagan descansar. Pero te digo algo, a veces nuestras palabras es un descanso pasajero, pero cuando nosotros decimos la poderosa palabra de Dios, esa palabra de Dios viene y hace algo maravilloso en las vidas. Edifica con la palabra de Dios, edifica con el poder del Espíritu Santo. El Señor te ha llamado a reparar algo. Hazlo con amor. Que tu hilo sea la palabra de Dios y la calidad del hilo sea el poder del Espíritu Santo. Te ha llamado a reparar algo, hazlo con amor. Porque todos somos faltosos. En ocasiones cometemos errores. Pero así como a Juan, Dios a muchos los ha llamado a remendar, a reparar algo. Porque cuando tu hermano falla, cuando tu hermano necesita una palabra, no llegues y lastimes con tu palabra. No golpees. Hazlo con amor. Porque eso viene y cambia todas las cosas. Porque los que tenemos hijos, nuestros hijos son un amor, los queremos, pero cuando se portan mal, pero yo nunca en mi vida y en el tiempo que tengo viviendo con mi hija, cuando ella nació de los 6 años, yo la corrijo, pero siempre la corrijo con amor, porque sé que lo que yo haga le va a afectar en el presente, pero también en el futuro. Y las veces que me han tocado corregirla, le digo: venga para acá. Hablo unos momentos con ella. La verdad casi nunca le he aplicado corrección, pero sí de palabra, llamarle la atención. Pero siempre le digo la razón por la que la estoy regañando. Y después le digo: pero hoy te voy a enseñar algo que tú tienes que aprender. Y ella lo entiende porque yo lo hago con amor. Y si leemos Proverbios, hombre, nos va a enseñar un chorro de todo eso. ¿Te imaginas a Juan? Oye, vamos a necesitar la red de verdad. No, es que no, yo no puedo, yo no quiero, no debo hacer, no quiero todo el trabajo. Cuando las personas fallan, tenemos que reparar las redes con amor, porque si Dios nos ha llamado a reparar algo, tenemos que hacerlo con amor. Que tu hilo sea la palabra de Dios y la calidad del hilo
sea el poder del Espíritu Santo. Es que yo le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Muchos de nosotros queremos trabajar por Dios y para Dios, y eso es muy bueno. El llamado de Pedro, él era un pescador y Dios lo llamó para ser pescador de almas, y él predicaba la poderosa palabra de Dios. Yo no sé dónde te ha llamado a ti, no sé dónde estabas cuando conociste la poderosa salvación de Jesucristo a través de la cruz. Pero así como llamó a Pedro, nos está llamando a nosotros y nos dice que es necesario predicar la palabra del Señor. Y de alguna u otra manera, todos los que conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, debemos hacerlo perdido en nuestro entorno. ¿De dónde te llamó Dios? No lo sé. El Señor llamó a Pablo, que era un constructor de tiendas. Él se preocupaba por edificar a la iglesia, por enseñarles la palabra del Señor, por poner en ellos buenos fundamentos para seguir la vida cristiana. No sé de dónde te ha llamado Dios, pero lo que sí te puedo decir es que es muy importante que todos los días de tu vida tomes la Biblia, la palabra del Señor, y la empieces a leer, y que esa palabra toque tu vida de tal manera que no te puedas quedar callado para salir y compartir lo que en verdad tiene poder, que es la palabra de Dios. No sé de dónde te ha llamado Dios, pero lo que va a traer mucha fuerza y fortaleza y cimiento a tu vida espiritual es la poderosa palabra de Dios. Y yo te invito que si tú no lo estás haciendo, te llenes de la poderosa palabra de Dios. No sé de dónde el Señor te ha llamado, no sé exactamente lo que tú puedas hacer. Dios no se fija en eso. Pero Dios llamó a Juan, el que remendaba las redes. Y a muchos de nosotros así nos está llamando, para venir y ayudar a las personas y a tratarlas con el amor, con el mismo amor que Dios nos ha estado tratando a cada uno de nosotros. Porque hay gente que más que un reproche necesita de la palabra del Señor, y necesita ver el amor de nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, para que sus vidas sean bendecidas. ¿Cuánta necesidad hay en algunos de los que estamos aquí, de los que están allá afuera? Ve, que tu hilo para remendar esa red sea la palabra de Dios, y que tu hilo vaya con el poder del Espíritu Santo. Porque todos hay algo que sabemos hacer, y eso que sabemos hacer nos convierte en artesanos, y todo lo que nosotros tenemos puede ser usado para la honra y la gloria del Señor. Queremos predicar la palabra de Dios, vayamos, porque muchos queremos ver un avivamiento, y que el avivamiento no solamente es gritar, el avivamiento es que Dios te toque y que no puedas callar lo que hay en ti. Ay, qué bonitos los cultos, pero no conoces la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Y cuando conoces a Cristo, claro que te preocupas por lo que pasa a tu alrededor. ¿Te imaginas que Juan no se hubiera preocupado porque las redes estuvieran listas para pescar? ¿Qué pasaría con él y con sus amigos? ¿No recibirían paga? Lo que te quiero decir es que todos tenemos un trabajo que hacer. Y es necesario trabajar para el Señor, convertirnos en los hábiles artesanos de Dios, y que lo que en tu mano tenga sea usado para bendecir el nombre del Señor, y que la iglesia y la gente de afuera sea bendecida. Porque si pregunto, ¿cuántos quisieran ver esta iglesia llena, y que
se ensancha el territorio, que le hagamos los reinos. Qué maravilloso es el deseo de nuestro corazón, pero tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que estar fundamentados en su palabra y tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Si es que yo le voy a pedir que ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos, si es gustoso, y dígale al Señor: aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor. Aleluya. Aquí está mi vida, Padre. ¿Qué es lo que quieres de mí? Yo quiero trabajar por ti y para ti, Señor. Desde donde tú me has llamado, Señor, yo quiero hacerlo. Quiero que mis manos, Padre, trabajen para ti. Esa es la disposición mía. Y eso es lo que yo quiero hacer. Si es que ahora el Señor en un momento, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Vamos, dile: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre.